Te imagina que vas conduciendo en la carretera de noche y adelante de ti va otro vehículo que es tu mejor amigo. Y van de noche manejando en un viaje largo y en un momento comienzas a darte cuenta que el vehículo de tu amigo comienza poco a poco a salir del camino. Poco a poco. Y tú te estás dando cuenta. Y percibes que quizás tu amigo se está quedando dormido mientras conduce. ¿Qué harías? ¿Qué harías en ese momento? ¿Te mantendrías al margen de esa situación? ¿Dejarías que las cosas sucedan? Evidentemente no, nadie lo haría. Lo más probable es que todos nosotros gritaríamos, clamaríamos al Señor, tocaríamos la bocina, trataríamos de llamarle por teléfono, porque ninguno de nosotros querría que nuestro amigo se desviara de la ruta con consecuencias a veces dolorosas, desastrosas, incluso mortales. Pero también, si te das cuenta, muchas veces alrededor de nosotros tenemos personas que tienen un corazón débil, personas que tienen un corazón desanimado. ¿Qué hacemos con eso? A veces nos damos cuenta de que hay personas a nuestro lado que están a punto de rendirse, están a punto de tirar la toalla en términos del deporte. Y otras veces hay personas que no logran sostenerse de pie. Hay personas que están tan desanimadas que ya no tienen esperanza en la vida y no pueden seguir adelante. Y este texto está profundizando justamente el deber y el llamado que tiene el pueblo de Dios de obrar en esas necesidades de aquellos que están con nosotros, de aquellos que están en nuestra familia, de aquellos que son parte de nuestra iglesia. Pero sin duda, todos reconocemos que no nos es fácil. No nos es fácil involucrarnos en la vida de otras personas. Y hay muchos pensamientos, hay muchas ideas que a veces tenemos. Y por eso he titulado de esa manera el sermón, el ministerio que no nos es fácil. Yo tuve la oportunidad de ser pastor 20 años. Y a pesar de tener muchas veces oportunidades de hablar con personas por las necesidades que ellos tenían, no me era fácil. Porque a veces tenemos que enfrentar cosas difíciles, reacciones y situaciones que no son sencillas para todos nosotros. Sin embargo, el texto dice con mucha claridad, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cuál es el contexto de este? Pablo está hablándole a la iglesia. Pablo está escribiéndole al pueblo del Señor, a la manifestación de la iglesia universal en una iglesia local. Pablo está hablándole a esas personas que se involucren en la vida de otras personas. Os ruego, hermanos, que intervengamos en la vida de aquellos que tienen necesidad. Ahora surge una pregunta, ¿por qué tendría que involucrarme? ¿Cuál es la razón de fondo de por qué Dios nos llama a involucrarnos en la vida de nuestros hermanos? Y lo primero que quiero que notemos en el texto es que está hablando de un pueblo especial, está hablando de personas como tú y yo que Dios nos ha unido para ser el pueblo del Señor. Le está hablando a la iglesia de Tesalónica en particular, como hoy también puede hablarle a la iglesia de Genezaret. Dios le está hablando a aquellos que son parte de lo que la Biblia llama la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Hemos venido semanas estudiando eclesiología, revisando y definiendo y recordando términos que son importantes. Pero algo que quiero realzar es que cuando la Biblia habla de iglesia, habla de un grupo llamado, un grupo apartado del mundo. Es un pueblo especial. Hermanos, no somos cualquier tipo de persona en el mundo. No somos cualquier tipo de persona en el mundo. Son personas que estábamos muertos en delitos y pecados. Personas que seguíamos las corrientes de este mundo, pero por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, Él nos llamó. Él nos alcanzó. Nosotros no fuimos detrás de Él. Él nos encontró. Él nos alcanzó. Y cuando la Biblia habla de ese pueblo, es un pueblo unido espiritualmente. Y seguramente son cosas que tú y yo hemos escuchado muchas veces. Pero eso tiene una distinción importante para todos nosotros. ¿Por qué es importante entender de que somos un pueblo especial? Porque justamente el ser diferentes genera demandas y llamados especiales para un pueblo especial. Esa distinción no la hacemos nosotros. Nunca hemos sido llamados nosotros a hacer esa distinción. De hecho, Mateo capítulo 7, cuando el Señor está hablando del último tiempo, cuando Él llamaría a su pueblo, cuando Él estaría detrás de aquellos que son suyos, Él distinguiría a las personas. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, dice así:
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese texto tiene muchas implicaciones, pero quiero notar una. El Señor sabe quiénes son suyos. El Señor sí distingue. El Señor sí separa del resto del mundo al pueblo al cual Él ha comprado con precio de sangre. No somos cualquiera. No somos un grupo más religioso en el mundo, somos el pueblo del Señor. Y eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque debiéramos respondernos a esta pregunta. ¿Veo a todos mis hermanos y hermanas como una relación especial dada por Dios? El que tengo al frente, el que tengo al lado, con el cual a veces no siempre coincido en la manera de pensar. A pesar de todo eso, a esas personas que tengo al lado, realmente las veo como una relación especial dada por Dios, no por nosotros, no por una denominación, no por un partido político, no por una idea de hacer la vida, sino por Dios. Los veo de esa manera. Es una pregunta necesaria e importante, porque justamente responder con claridad a esa pregunta tiene implicaciones con el actuar de nosotros. Si yo no veo a aquellos que tengo a mi lado como esa relación única y especial que Dios me ha dado mientras yo camino por la tierra, mi accionar en la vida en relación con ellos lo va a evidenciar. Cuando yo tengo una relación especial con alguien, cuando yo entiendo que tengo una relación especial con alguien, eso me lleva y me activa a tener ciertas disciplinas. Para los que no saben, soy casado con Berenice Domínguez, por ahí está, entre medio. El saber que ella es mi esposa, que yo tengo una relación especial con ella, dada por Dios, me lleva a tener ciertas acciones que se conectan con esa relación. Soy su esposo. Y como esposo debo relacionarme de ellas de acuerdo al marco que la Biblia provee para relacionarme con ella, solo por el hecho de saber muy en el fondo de mi corazón el tipo de relación que yo tengo con ella. Y yo me doy cuenta que a veces no siempre nosotros los creyentes estamos tan conscientes de aquellas personas que yo tengo al lado. Dios las puso a mi lado para sostener una relación distinta a la que tengo con cualquier persona de este mundo. Y eso es importante, porque involucra el que yo deba conectarme con la vida de las personas. Ser miembro del cuerpo de Cristo conlleva responsabilidades para con Él, pero también para con los miembros. Porque Dios nos puso en una relación especial que nos distingue de cualquier otro. Y es importante reconocer cómo este texto, justamente dentro de muchos otros que la Biblia habla, nos conecta entre nosotros. Nos conecta, porque somos la iglesia del Señor. No somos cualquiera. No somos un club. Somos el pueblo del Señor, apartado, llamado para buenas obras. Eso es la iglesia. Vemos cómo Dios, a través de la historia, Él cuida a su pueblo. Vemos desde Génesis, desde la creación, cómo Dios ha venido desarrollando una historia, una gran historia. Y siempre vemos en toda la historia de la palabra del Señor, toda la Biblia, cómo Dios ha sostenido a su pueblo, cómo Dios le ha cuidado. Porque Dios tiene un interés especial por nosotros. Dios tiene un interés especial por aquellos que ha llamado a ser su pueblo. Y a lo largo de toda la Biblia lo vemos así. Y uno de los mayores y mejores cuidados que Él ha dado para nosotros es proveernos a Jesús. El Señor, nuestro Señor que vivió la vida que nosotros jamás viviremos y fue a la cruz por nosotros. Él vivió la vida que ninguno de nosotros jamás va a poder vivir. Para ser el Cordero perfecto y representarnos federativamente delante de un Dios santo y justo, que justamente podría y debía castigar nuestras maldades. Mas Dios nos proveyó, Dios está preocupado de cuidar nuestras almas. Desde antes de que fuéramos puestos en el vientre de nuestras madres, Dios ya había pensado en nosotros. Dios había pensado en cómo cuidarnos y traernos por la vida y llevarnos con Él por la eternidad. Dios está atento de su pueblo y Jesús es la mayor expresión de cuidado que Dios ha provisto por nosotros. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy nosotros, su pueblo,
el que ha sido llamado a estar conectado en una relación muy especial, ha sido llamado a continuar ese cuidado. ¿Quién es el responsable del cuidado de las almas de las personas? ¿Quién? Dios, en última instancia, Él es responsable, mas Dios ha delegado en su cuerpo, nosotros, la iglesia, el cuidado de las almas. Y es por eso que este texto llama a eso. Por eso que este texto tiene mucho que decirnos. Y una de las primeras cosas es poner en nuestra mente y nuestro corazón que delante del Señor yo soy los brazos extendidos de Dios para seguir cuidando las almas que Él compró a precio de sangre. ¿Quién es el responsable de cuidar las almas? No solo los pastores. No solo los pastores. Los pastores tienen una responsabilidad. Tienen una importante responsabilidad del cuidado de las almas. Por eso Hebreos capítulo 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan ¿por qué? Por vuestras almas. ¿Y por qué apunta el cuidado de las almas? Porque Dios está interesado en cuidar las almas de las personas, nuestras almas. Mas los brazos extendidos es el propio cuerpo de Cristo hoy quien debe cuidar de las almas. Involucrarse en la vida de otras personas de su iglesia no es una opción para nosotros los creyentes. A veces pasamos por la iglesia como agentes secretos. Somos de la KGB, de la CIA. ¿Ah? Comando, entramos, cuando ya partió todo, estamos en el culto y desaparecemos. Somos como espías del reino, ¿no? Pasamos desapercibidos, sin involucrarnos en la vida de las personas. Sin conectarnos, porque no hemos entendido a veces de que Dios nos puso en una relación especial con las personas que tenemos aquí en la iglesia local. Dios nos llamó a vivir esa vida juntos. Y los pastores tienen su responsabilidad, grande responsabilidad. A veces tenemos que orar mucho por ellos, ¿no? Porque tienen una grande responsabilidad de cuidar las almas. Más la palabra del Señor quiere animarnos en esta mañana a pensar cómo nosotros también tenemos que asumir esa responsabilidad. Por eso Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, apunta a este llamado de hacer discípulos. Dice el texto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto significa que aquellos que hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo tenemos este llamado de involucrarnos en la vida de las personas. Porque esto es imposible de cumplir si tú no te involucras con la gente. Si no estamos conectados, más allá de lo que hacemos en el culto público. Dios nos ha llamado a adorar al Señor en el culto público, a cantar, a hacer oraciones, a orar unos por otros, a poder predicar el sermón principal, la palabra profética para el pueblo del Señor de manera general. Pero el pueblo del Señor no puede crecer ni ser cuidado integralmente en sus almas si el pueblo de Dios no está interactuando entre él. Es imposible. Es imposible. En la práctica, ningún creyente puede crecer si no está conectado, interactuando en una relación especial con el pueblo de Dios. Y es verdad, como dije, los pastores deben hacerlo. Y podemos siempre recordárselos, animarlos a eso. Si es necesario a veces exhortarle a que los hagan. Mas Dios también quiere que nosotros lo hagamos. La Biblia es clara en ese punto. Nunca ningún creyente es una isla. Nos necesitamos el uno al otro. Esto se pone un poco difícil cuando tenemos conflictos entre nosotros. Nos pasa en los matrimonios, ¿no? Sabemos que Dios nos ha llamado a amarnos, a cuidarnos como esposos en el vínculo matrimonial, a cumplir ese voto el cual hicimos delante del Señor. Más los que estamos casados sabemos que eso no es fácil, ¿cierto? ¿Hay alguno casado esta mañana por aquí? ¿Sí? ¿Le ha sido simple? ¿Le ha sido simple la relación con su esposo, con su esposa? ¿Ha sido fácil amar a su esposa como Cristo amó la iglesia?
Hermanas, ¿ha sido fácil someterse, sujetarse a su esposo como si fuese el Señor? ¿Ha sido fácil? El que diga sí, que se caiga este techo. Y es verdad, no es simple, es muy difícil. Sobre todo cuando no tenemos un vínculo tan cercano como un matrimonio, por ejemplo, padres, hijos, porque no estamos en la misma casa. Muchos de nosotros nos vemos el domingo y no nos vemos hasta el otro domingo. Entonces no es tan difícil separarnos de esta responsabilidad que Dios ha demandado de nosotros de involucrarnos en la vida de los creyentes. Porque apenas nos vemos 30 segundos cuando nos saludamos y nos preguntamos ¿cómo estás? Entonces, no es tan difícil separarse, más Dios está demandando por su palabra que tengamos conciencia de que somos ese pueblo especial llamados para interactuar de esta manera. ¿Qué excusas tenemos para no involucrarnos en la vida de otras personas en la iglesia? Y estuve pensando y traté de recordar todas aquellas excusas que yo mismo tenía, como también las excusas que los hermanos de la iglesia local donde estaba me comentaron alguna vez. ¿Por qué no se involucran en la vida de las personas? Y yo creo que es importante recordar algunas de ellas, ¿no? Porque una excusa bastante recurrente de por qué no nos involucramos en la vida de las personas es esta: tengo miedo de enfrentar a esta persona y la situación. Claro, porque hay algunos que dan miedo. Parecen un perro bulldog, ¿no? Da miedo, le voy a decir algo, cuidado con la reacción. Y sí, de hecho, a veces hay incluso esposos que les cuesta hablarle a su esposa. Yo sé que en este país no sucede eso es mi país, allá en Chile, allá sé que somos más pecadores. Pero hay esposos que tienen miedo de hablarle a su esposa por su reacción. Hay esposas que tienen miedo de hablarle a su esposo por su reacción. Hay hijos que les da terror hablarle algo a los padres por la reacción. Entonces no es extraño que nos tengamos miedo de enfrentar y involucrarnos en la vida de las personas por cómo éstas reaccionan. Mas nunca será una excusa delante del Señor, porque a veces el camino que las personas están siguiendo es como aquella persona que está en la carretera y se está desviando con peligro de muerte. Dios nos ha llamado a involucrarnos. Es verdad, incluso los pastores a veces tenemos miedo de hablar con algunos. Hay hermanos que son muy dóciles, pero hay otros, yo sé que aquí no. Que se caiga este techo si hay alguno difícil aquí, ¿no? Mejor no pido eso, ¿no? En términos simples, hermanos, involucrarnos en la vida de unas personas no es fácil, pero Dios nos ha llamado a aconsejarnos unos a otros, a animarnos unos a otros, a consolarnos unos a otros. En términos simples, es hacer consejería, es aconsejarnos. Y es muy complejo porque todos tenemos cosas que hacer. En mi caso particular, por razones de mi trabajo, he tenido que viajar mucho estos últimos años y medio. Y es tan diferente a lo que yo viví los últimos 20 años, ¿no? Todos los días en la iglesia, con mucha gente, todos los días. Y ha sido muy difícil, mas Dios golpea mi corazón sobre la necesidad de conectarme con mi iglesia local e involucrarme en la vida de otras personas, y espero que algunos se involucren en mi vida, porque yo lo necesito. Yo necesito del cuerpo del Señor y todos lo necesitamos. Dios no lo diría, Dios no lo expondría en su palabra si nosotros fuéramos suficientes en nosotros mismos. Dios reconoce a través de esto la incapacidad que tenemos nosotros de crecer solos. No podemos crecer solos. Por eso me encanta la metáfora del cuerpo de Cristo, ¿no? Todos conectados, cada coyuntura que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Como ejemplo, imagínense, ¿cómo se produce este tremendo músculo que hay aquí? ¿Qué pasó? Para que se produzca un músculo grande, se nota que aquí no ha habido mucho ejercicio, pero cuando había más ejercicio por aquí, ¿cómo se produce un músculo? Necesita la interacción de otras partes del cuerpo. Para tomar un peso con la mano, las coyunturas, los ligamentos, cada articulación tiene que funcionar para que una sección del cuerpo crezca. Cuando el resto de las partes del cuerpo no están operando como Dios quiere, el cuerpo no puede crecer. Por eso nos necesitamos. Y las diferencias entre nosotros lo que hacen justamente es cortar aquella gracia de Dios que Dios da a través del cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos reflexionar.
Todos los que estamos aquí no somos ajenos a los desafíos que como iglesia local hemos vivido. Y a veces nos cuesta hablarlo, ¿no? Los que somos chilenos somos un poco más directos, no somos tan protocolares. A veces yo trato de ser un poco más claro. Los desafíos que como iglesia hemos tenido frenan muchas veces justamente esto. Mas Dios quiere que eso vuelva a funcionar. Dios quiere que volvamos a obrar de acuerdo a aquel llamado que Dios nos ha hecho de ser ese pueblo especial que tiene una relación especial con las personas especiales que tengo a mi lado en la iglesia local. Porque eso es lo que Dios quiso. Tú estás aquí en esta iglesia porque Dios quiso. Tú estás en esta iglesia con los hermanos que tienes a tu lado porque Dios así los quiso. Porque Dios quiso ponerte a esa persona difícil a tu lado. Pero también te puso uno que era más fácil. Te puso a uno que es muy animado, pero te puso a uno que es muy desanimado. Te puso a uno que está en el suelo y no se puede parar solo y necesita de otros. Y te puso a otro que es totalmente autosuficiente. Porque somos así. Pero Dios lo quiso. Para que justamente podamos vivir esta gracia maravillosa de ayudarnos, de aconsejarnos mutuamente los unos a los otros. Otra excusa bastante común es que no quiero ser crítico, que me vean como un criticón, que siempre está mirando los problemas de otro. No quiero ser así, no quiero ser mirado. De hecho, no es raro que algunos utilicen ese texto, no juzgues para que no seas juzgado. No, hermano, yo no quiero andar juzgando a las personas porque eso está muy mal. No. A veces esa manera de pensar perpetúa los pecados entre nosotros. Evidentemente el texto en su contexto cuando se utiliza en Mateo 7:1 respecto de no juzgar a otros para no ser juzgado, en el mismo contexto hace referencia que no demos perlas, ¿cierto?, a los puercos. Y para poder definir quién es un puerco necesito discriminar. O sea, sí tengo que hacer una evaluación. Dios nunca está diciendo que no debamos evaluar, pero sí nunca evaluar pensando que yo soy mejor que otro, porque no lo somos. Personas cuando piensan mal de otro, la verdad es que esa persona es peor de lo que ella piensa. Somos peor de lo que los demás piensan. Dios lo sabe. Dios sabe que somos peor de lo que la gente piensa. Y cuando nosotros somos honestos delante del Señor, podemos reconocerlo. Somos peor de lo que la gente piensa. Y solo por la gracia de Dios estamos en pie. Solo por la gracia del Señor tenemos una iglesia donde congregarnos. Solo por la gracia del Señor podemos estar vivos y adorarle y estar delante de su presencia. Solo por gracia. Todo, me encanta una frase que dice Joe siempre, dice, todo sobre el infierno es gracia. Y es verdad, todo sobre el infierno es pura gracia sobre nosotros. Y el tenernos entre nosotros es un regalo del Señor. Tenemos que mirar la iglesia con los ojos que Dios la ve, no con los nuestros. Pero es verdad, algunos no quieren, ¿cierto? Por ser críticos o aparecer de críticos. Otra respuesta o excusa es, ¿quién soy yo para corregir a otro cuando tengo mis propios problemas? Si fuese así, nadie podría decir nunca nada, ¿no? Todos tenemos pecado. El que dice que no peca, aquel miente, dice la palabra del Señor. Pero la Biblia sí nos faculta a involucrarnos en la vida de otro, justamente reconociendo lo débiles que somos. Justamente reconociendo que yo no soy mejor que mi hermano cuando lo amo y quiero intervenir en su vida, animándole y ayudándole a hacer lo que Dios dice en su palabra. Eso nos protege, de hecho, de ser muy orgullosos. No sé si usted lucha con eso, con el orgullo. Yo sí. Yo lucho con el orgullo. Y Dios tiene que quebrantarme. Y cuando yo oro siempre y predico y tengo que exponer, siempre digo, Señor, tú usas hombres imperfectos para predicar tu palabra perfecta, para que la gloria sea tuya y no para aquel que lo expone. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque me lo tengo que decir a mí. Porque tengo que humillar mi carne. Y gracias al Señor hay personas en el entorno que me ayudan a recordar eso. Una de ellas mi esposa. Tiene ese don maravilloso de observarme
y exhortarme. Lo necesitamos, hermanos. Y Dios quiere recordarnos esta mañana que no veamos este ministerio como algo negativo, sino es algo positivo, es algo maravilloso. Pero hay más excusas. Tenemos que ser tolerantes y amorosos, dicen algunos. Tenemos que ser tolerantes y amorosos. El problema de eso es que a veces eso nos lleva a llamar algo malo o incorrecto, ¿cierto?, como algo soportable. Ser tolerantes con el pecado de alguien no es amar a esa persona. Evidentemente tenemos que aprender a decirnos las cosas, pero tolerar el pecado y seguir tolerando el pecado en nuestras vidas, pero también en la vida de otros, eso no es una expresión de amor en la Biblia. La expresión de amor en la Biblia es justamente involucrarnos y animar a nuestros hermanos de la iglesia a vivir de acuerdo a la santidad que Dios quiere en nuestras vidas. Pero también hay otra excusa, tal vez el problema desaparezca por sí solo. Hay algunos que piensan así, dejemos que las cosas pasen, en algún momento Él se dará cuenta. Hermanos, eso es muy riesgoso, muy riesgoso. Por lo general, Dios va a hablar a las personas. Es verdad, a veces hay cosas que tú le insistes a alguien que cambie y esa persona no siempre lo cambia, eso es verdad. Y Dios eventualmente, después de un tiempo, le habla a la persona y esa persona se convence y cambia. Gloria a Dios por eso. Pero ¿saben qué? Por lo general Dios usa el ministerio de otro creyente para intervenir en la vida de aquellos que luchan con sus pecados, con su ánimo, con su desesperanza. Dios usa al pueblo de Dios para ayudar generalmente, aunque Dios lo puede hacer solo. ¿Qué otra excusa? Esto debería ser el trabajo del pastor o de alguien más. Pobres pastores. Los que estudian crecimiento, cómo se cuidan las iglesias, los que están generalmente haciendo estadísticas sobre estas cosas, calculan que una congregación debiera tener un pastor por cada 80 a 100 personas. Eso son estadísticas, no es una ley, no está escrito en piedra. Pero tiene sentido. Para los que hemos sido pastores a tiempo completo, nos damos cuenta que debe ser así. Porque es imposible pastorear una congregación amplia y suplir las necesidades involucrándonos en la vida de las personas si no hay muchos haciéndolo. Es imposible. Por eso el texto dice, también os rogamos, hermanos. ¿A quién le está hablando? A nosotros, a los hermanos. Y yo siempre veo palabras como esta en la Biblia cuando dice, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12, ¿no? Y ahora dice, también os rogamos. Dios no tendría que rogarnos. Dios no tendría que rogarnos. Dios tendría que solo ordenarnos, mas Él nos ruega para que reflexionemos que aquellas personas que están a nuestro lado son esa relación especial en la cual yo estoy llamado a involucrarme. Y esos hermanos son llamados a crecer en el amor y en el cuidado de otras almas. Y es triste a veces pensar que personas no puedan ser alcanzadas con el cuidado de sus almas y tengan que buscar ayuda afuera en el mundo. Que tengan que buscar un terapeuta en el mundo y que no puedan ser alcanzados en el cuidado de sus almas en su propia iglesia. Y eso solamente es posible cuando todos nosotros nos involucramos. Entonces, si he de involucrarme, y eso es una pregunta para nosotros, si he de involucrarme en la vida de otras personas en mi iglesia, ¿qué elementos deberíamos considerar? ¿Qué es lo que el texto nos informa? Vamos ahora a meternos un poco más en ese texto. Lo primero que tenemos que ser conscientes, que tenemos que crecer en el amor y en el conocimiento para involucrarnos en la vida de las personas. Romanos 15:14 dice así. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo está diciendo que el pueblo del Señor estaría capacitado para aconsejar, amonestar uno a otro, al mismo tiempo de tener conocimiento y al mismo tiempo bondad por las personas, que son dos elementos muy importantes. Para poder involucrarnos en la vida de nuestros hermanos, el texto de Romanos 15:14 nos dice que necesitamos dos cosas muy importantes. Amar a nuestros hermanos, pero al mismo tiempo
capacitarnos para ayudarles, aprender a ayudar a las personas. Lo hemos vivido probablemente en la experiencia cristiana. Hay personas que aman a otros, mas no saben cómo ayudarlos. Hay otras personas que saben cómo ayudar, pero les falta amor. Los dos extremos por sí mismos son difíciles, son complejos, causan problemas. Nosotros como creyentes debemos amar a nuestros hermanos, pero también aprender a ayudarles. Aprender de la palabra del Señor, porque la fuente de ayuda profunda y efectiva, eficaz, es cómo ministramos en el amor de Cristo a otro la palabra del Señor de manera progresiva. Por lo tanto, necesitamos crecer en el amor y en el conocimiento para ayudarnos unos a otros. Me gusta la definición de consejería bíblica de ACBC, lo voy a leer. Dice, la consejería bíblica, que involucra evidentemente este concepto de involucrarnos en la vida de otros, es el ministerio personal de discipulado de la gente de Dios a otros, bajo la supervisión de la iglesia de Dios, dependiendo de la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios a través del trabajo del Espíritu Santo. La consejería bíblica busca reorientar los deseos desordenados, los afectos, los comportamientos y la adoración hacia una antropología diseñada por Dios en un esfuerzo de restaurar a las personas a una comunión correcta con Dios y con otros. Esto se logra al decir la verdad en amor y aplicando las escrituras a la necesidad del momento, al consolar al que sufre y llamando a los pecadores al arrepentimiento, trabajando de este modo para hacerlos madurar mientras permanecen en Jesucristo. Hay muchas ideas ahí, pero el texto que estamos estudiando justamente nos anima y nos orienta a pensar en cómo involucrarnos y distinguir algunas cosas que son relevantes. Segundo, necesitamos entender bien quién es la persona a la cual yo aconsejo. ¿Quién es la persona que está ahí? ¿Por qué motivo? Porque eventualmente una persona que está al frente mío, yo la puedo estar mirando como algo distinto a un hermano. ¿Quién es el que tengo al frente? Es mi hermano. El que tengo al frente no es mi enemigo. El que tengo al frente no es mi enemigo. El que tengo al frente no es un pariente lejano. El que tengo al frente es mi hermano. Puesto en mi familia por Dios. No tiene que ver con mi apellido. No tiene que ver con mi nacionalidad. No tiene que ver con el lenguaje que yo hablo. No tiene que ver con la educación que tengo. No tiene que ver con el dinero que cargo. Tiene que ver con esa única relación especial que Dios produjo. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre, un Señor, un bautismo, una fe, un Padre que es por todos y en todos y sobre todos nosotros. Esa es la persona que tengo al frente. Si yo no cambio mi manera de entender quién tengo al frente, jamás voy a poder ayudarle. Nunca es algo distinto a eso. Mi corazón a veces lucha con eso. Mi corazón, las circunstancias presionan para verlo diferente, mas nunca deja de ser mi hermano en Cristo Jesús. Eso es lo que el texto dice. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra desesperanza a veces batalla en nuestro corazón para distorsionar esta verdad. Y es verdad, yo lo he vivido. La vida de iglesia no ha sido simple, para mí tampoco. Mas Dios nunca me va a excusar de dejar de mirar a las personas que tengo al frente como mis hermanos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea mi hermano? Es que si yo he de incluso amonestarle, hay una manera de hacerlo. Usted sabe cómo se amonesta un enemigo, ¿no? Quizás alguna vez ha tenido esa sensación de odiar a alguien y verlo como su enemigo. Y cuando usted tiene que interactuar con alguien que considera su enemigo, eso se nota en su manera de hablar. Eso se nota en su manera de expresarse, en su manera de dirigirse a él, en su manera de mirarlo. Si tuviera rayos láser en los ojos, lo corta en dos. A veces no lo dicen, pero lo piensan. Mas Dios siempre nos va a recordar que esa persona que yo tengo al frente es mi hermano. Y Dios me unió con él. Dios me juntó con él. Entonces, además de entender y conocer a la persona que tengo al frente,
Necesitamos discernir la condición espiritual de la otra persona. Y el texto de 1 de Tesalonicenses nos desafía mucho en este sentido. Porque no todos tenemos la misma condición de crecimiento espiritual. La Biblia lo reconoce. Algunos son niños, algunos tienen que seguir creciendo, algunos ya son maduros y tendrían que estar dando mucho fruto. La realidad espiritual de todos nosotros es muy diferente. Y yo no puedo involucrarme en la vida de mis hermanos si no estoy entendiendo y tratando de entender la realidad espiritual que tienen mis hermanos. Por eso el texto dice, también os rogamos, hermanos, ¿qué? Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Eso nos desafía, porque a veces le hablamos a todo el mundo de la misma manera. Primero debemos determinar dónde se encuentra espiritualmente la otra persona. Hay algunos que les encanta exhortar. Si a ti te encanta exhortarle a otros, quizás mejor que no lo hagas. Si tú disfrutas exhortando a la gente, mejor no lo hagas. Probablemente tienes un serio problema en tu corazón. No estoy diciendo que no tenemos que exhortar, porque la Biblia, el texto mismo nos está diciendo que aquellos que son rebeldes y no quieren reconocer sus pecados hay que exhortarles. Pero si a ti te encanta andar por la vida exhortando a todo el mundo, probablemente tienes un problema en tu propio corazón. Y tienes que trabajar en tu vida. Y hay que pedir ayuda. Probablemente puede haber un perfeccionismo, un orgullo muy elevado. Hay cosas que analizar. Más el texto nos dice que tenemos que entender la persona que tenemos al frente porque podemos cometer graves errores. Hay personas que no necesitan ser exhortadas. Hay personas que necesitan ser animadas. Y la palabra tiene mucho para eso. Hay otras personas que no necesitan ser animadas. A esas personas hay unos que hay que sostenerlos y estar con ellos todo el tiempo. La necesidad de discernir la condición espiritual es para todos nosotros. Debemos determinar cómo está la realidad de mi hermano, si es de poco ánimo o es débil, si necesita amonestación o necesita aliento o ayuda, si es espiritualmente maduro o necesita una instrucción suave poco a poco para ayudarlo a caminar en Cristo Jesús. No todos crecemos a la misma velocidad. ¿Se imagina un granjero que planta un árbol esperando frutos, ¿no? El que es granjero y quiere producir manzanas, planta ese árbol con toda la esperanza de cuidarlo para que ese árbol dé fruto. Pero si usted se imagina que el árbol estuviera creciendo y esperando en algún momento dar fruto, pero él está apurado porque él quiere ahora ver los frutos. ¿Se imagina ese granjero tomando el árbol de las ramas y moviéndolo fuertemente, presionando al árbol para que salgan los frutos? ¿Qué pensaría usted de ese granjero? Le falta un tornillo. Porque él no puede generar y apurar que ese árbol produzca fruto. ¿Qué tiene que hacer el granjero? ¿Qué es lo único que tiene que hacer el granjero? Es ponerle agua, regarlo, ponerle abonos y podarlo y esperar. Pero a veces hay cristianos que son así como ese granjero. Quieren el fruto ahora ya, pero no están regando, no están abonando, no están podando, pero sí están forzando al árbol. Se ve un poco ridículo eso, ¿cierto? Porque no han entendido que usted ni yo podemos causar el crecimiento de alguien. Yo siempre le digo a los padres, ¿quieres que tu hijo crezca y madure? Sí, te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero? Siempre me dicen la mala, no sé por qué, son pesimistas, no sé. Hay una tendencia, siempre quieren la mala primero, o sea, que les duela primero y después disfrutar. Parece que eso debe ser, ¿no? La mala es que tú no puedes cambiar la vida de tu hijo. No puedes hacer nada, aunque lo manipules, aunque lo chantajees, aunque le digas, ay, ¿tú qué? Tú no haces esto porque tú no me amas. Yo he escuchado esas cosas. Yo sé que aquí en México eso no sucede, ¿no? Pero por si acaso, si usted conoce a alguien, le puede ministrar. Manipulando a la persona para que cambie, usted no puede hacerlo. Pero sí tenemos una buena noticia. Cristo sí puede hacerlo. Cristo sí puede obrar en el corazón de las personas. Pero muchas veces lo hace mediante el ministerio cuidadoso de personas que se involucran en la vida de otros. No se hace por WhatsApp. No se puede hacer por WhatsApp.
Hay que caminar juntos. Y yo me siento muy desafiado hoy por eso, porque me toca viajar mucho. Mas yo vi que la única manera de que esto pase es involucrándome en la vida de las personas. Por eso un papá ausente en el hogar jamás va a poder producir fruto de madurez en sus hijos, porque tiene que estar presente. Tiene que relacionarse con ellos, tiene que ministrarles, aconsejarles, animarles, enseñarles la palabra, corregirlos. Por lo tanto, necesitamos discernir la condición espiritual de la otra persona. Y aquí hay varios puntos, ya nos encaminamos hacia el final. Lo primero que tenemos que discernir es si la persona ha nacido de nuevo. Porque a veces estamos en la iglesia y pensamos que todos son nacidos de nuevo, y no siempre es así. Y no porque lo diga yo de manera negativa y juiciosa, sino porque Dios lo dice así. Dentro de la congregación hay trigo y cizaña, siempre hay. No es una particularidad de alguna iglesia particular, que no es como la nuestra. No, eso es común. Pero eso no significa que sean menos. Es común. Y si yo aprendo a dilucidar si aquella persona que está a mi lado ha nacido de nuevo, le puedo ayudar. Si yo no entiendo bien la necesidad espiritual de una persona, ¿cómo le voy a ayudar? Necesito entonces entender que deben hacer de nuevo, porque como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay personas que no han nacido de nuevo en las iglesias. Y yo no las puedo tratar de la misma manera como trataría algún creyente que tiene el Espíritu Santo, que ilumina la palabra del Señor, que le convence de pecado, que le convence, que le hace reflexionar. Dios no está obrando de esa manera en ese corazón, necesita ser evangelizado. Entonces no puedo homogenizar la manera en la cual yo me acerco a todas las personas. Segundo, personas que requieren amonestación. Hay algunos que requieren amonestación. Y es verdad. Porque son rebeldes. Somos rebeldes, manifestamos esas cualidades. Y por eso el texto dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Eso nos va a permitir tener un enfoque correcto para poder ayudarles de manera correcta. De hecho, cuando la palabra ahí dice amonestar, se refiere a una palabra que significa desafiar en la mente con la palabra del Señor, desafiar la mente y el corazón para generar y esperar no solamente una afectación racional, sino también en su voluntad y sus emociones. O sea, la palabra del Señor no solamente nos trae claridad en la mente, sino también actúa a nivel de nuestros corazones, cambia nuestros motivos, afecta nuestras emociones. Y cuando estamos ministrando la palabra del Señor, poniendo la verdad de Dios en la mente de las personas a través de estudiar la Biblia con ellos, llevarlos a reflexionar, hacer aplicaciones, darles tareas regularmente, o sea, involucrarme en la vida de una persona, vamos a ver cómo Dios cambia a las personas. Y es muy importante. La palabra mente, cuando dice ahí que amonestamos, la palabra que está involucrada ahí también es ese llamado entonces a que los sentimientos y las decisiones, la voluntad vayan siendo afectados. Porque hay algunos que están en la carretera, se están quedando dormidos y se están saliendo del camino. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que se voltee en su carro? No podemos dejar que eso suceda. Somos el pueblo del Señor. Son nuestros hermanos. Reflexionemos si alguna de las excusas que a veces levantamos nos ha recordado que tenemos que cambiar y tenemos que involucrarnos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si alguien dice, en mi opinión, ver pornografía, hermano, es peligroso. Y yo le digo a un hermano, en mi opinión es peligroso que tú estés viendo pornografía. Y yo le digo a un hermano. Pero la otra persona me responde, gracias hermano por decírmelo, pero en mi opinión, todo el mundo lo hace. ¿Qué tan grave? ¿Cuál es el problema? De hecho, yo sé cuándo parar. Si una persona le da una opinión a algo de que esto es malo y otra persona responde que a lo mejor no piensa como tú,
Si yo creo que esa es la manera en la cual yo abordo, estoy equivocado, porque si yo le leo Mateo 5, 27 y particularmente el verso 29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. No se trata de tu opinión y mi opinión, se trata del riesgo en el cual esa persona está por estar viendo pornografía, porque Dios lo trata de esa forma, porque eso puede ser condena al infierno. Entonces no es mi percepción de las cosas la que yo le manifiesto a aquella persona con la cual me involucro, sino lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Por el bien de esa persona, por el bien real de esa persona. Y tenemos que estar incluso preparados para que cuando estemos amonestando a una persona, la persona reaccione con enojo. Reaccione con enojo. Y permitir incluso a veces que esa conversación se mantenga en el tópico que yo estoy tratando de abordar. A veces las personas cuando son confrontadas tratan de desviar el asunto. Tratan de hacerlo. Una de las comunes tácticas es decir, bueno, tú también pecas. Intentando invalidar lo que nosotros estamos tratando de ayudarle a que reflexione. Y tenemos que estar preparados. Primera de Corintios 4:14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Entonces podemos y debemos aprender a involucrarnos en la vida de las personas. Y debemos aprender a amonestarnos. Debemos aprender a decirnos las cosas. Debemos aprender a exhortarnos. Porque eso es lo que Dios quiere de esta iglesia. Y de toda su iglesia. Hoy estamos muy desafiados a hacerlo. Pero va a ser continuo. Porque el pecado está en nuestro corazón. Necesitamos siempre ser exhortados. Necesitamos ser corregidos. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto o maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Fíjese que el texto del verso 29, ahí en Colosenses, Pablo dice que la razón por la cual él se levanta todos los días, estoy parafraseando, es justamente involucrarse en la vida de las personas. Qué tremendo que un hombre se pare de su cama en la mañana y diga, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a involucrarme en la vida de mis hermanos para ayudarlos a que sean semejantes a Cristo. ¿Qué mejor ministerio que ese? ¿Qué mejor ministerio? ¿Qué te motiva a levantarte cada día? ¿Cuál es la razón por la cual te levantas de tu cama? ¿Porque tienes que pagar deudas y hay que trabajar? ¿Porque hay que darle de comer a los hijos? ¿Porque hay que ordenar la casa? ¿Qué te está motivando? Yo creo que no hay mayor motivo que es glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Y una de esas cosas que Dios nos llamó a hacer es involucrarme en la vida de aquellos que necesitan, que están a mi lado y que Dios los puso a mi lado para caminar con ellos hasta que Dios diga. Eso es iglesia. Eso es hacer iglesia. Iglesia no es solo venir a un culto público. Iglesia es involucrarnos en la vida de nuestros hermanos. Y aunque Dios usa el púlpito de manera preciosa, poderosa, yo creo en la predicación del púlpito. Creo que es muy importante. Y he visto cómo la iglesia del Señor ha recuperado una buena predicación a lo largo de Latinoamérica. Una buena predicación en muchos púlpitos. Pero muchos no van a entender con el sermón del púlpito. Hasta que te sientas personalmente con él. Te sientas con él. Y lo ayudas a entender. Y no solo lo ayudas a entender. Lo ayudas a aplicar. Lo ayudas a que de verdad logre poner por obra aquellas cosas que Dios ha puesto en su palabra con claridad. No van a entender mucho solamente por escuchar sermones. Caminar con otro en el Evangelio es como enseñarle a andar en bicicleta a un hijo. Discipular a alguien es como enseñarle a andar en bicicleta a un niño. ¿Cuántos de ustedes le enseñaron a andar en bicicleta a su hijo? ¿Nadie? Ahí hay buenos padres, gracias a Dios. No, es una broma. Cuando usted le enseña a andar a su niño pequeño a andar en bicicleta, usted le va a enseñar. Usted no lo sienta en su sala y pone una pizarra y le dice, hijo, siéntate ahí.
te voy a enseñar a andar en bicicleta. Una bicicleta es un sistema mecánico, y tomas un plumón, un sistema mecánico que tiene dos circunferencias, que tienen rayos, sistemas mecánicos que conectan con un centro donde hay unos piñones que están muy bien engrasados para disminuir el roce mecánico del giro. Y hay un sistema motor que tiene una cadena de transmisión y cuando tú, hijo, presionas un aparato que se llama pedal, transmite la fuerza de vector hacia una fuerza que rota y transmite la fuerza hacia el piñón trasero, hijo. Y en un momento se vence la fuerza de inercia y el roce de los neumáticos y tú comienzas a avanzar con un proceso de aceleración gradual mientras sigues venciendo el roce que la tierra está trayendo sobre tu vida. Hijo, ¿aprendiste a andar en bicicleta? Ahora anda a andar en bicicleta. A veces le enseñamos así a las personas a la vida cristiana. Así es la vida cristiana, ahora hazla. ¿Cómo se enseña a andar en bicicleta a un niño? Le pones rueditas, ¿cierto? Al lado. ¿Se acuerdan de eso? Tienes que poner unas rueditas. Pero no solo le pones las rueditas, le explicas, le pones casco, protección. Y luego tomas la silla, tú con la mano, y con la otra mano tomas el manubrio mientras el niño está ahí. Y vas de a poquito, ¿cierto? De a poco. Hasta que poco a poco tú comienzas a dar cuenta que él está tomando más confianza y eventualmente tú sacas una ruedita. Y después sacas una mano, pero sigues con la mano en la silla, ¿cierto? ¿Lo hicieron? Hasta que de repente lo suelta y se cayó. ¡Ay! Y lo tienes que parar. ¿Sí o no? Pasó, ¿no? Menos mal que la mamá no estaba mirando, porque ¡ah! Sobre todo la mamá mexicana, ¿no? Entonces, después le sacas la segunda ruedita. Hasta que tú estás más consciente de que él puede andar solo. Y lo dejo. Eso es discipular. Eso es caminar con alguien. Hasta yo estar tranquilo de que puede seguir solo. No funciona por WhatsApp. No funciona una vez por semana. Nadie crece así. Necesitamos involucrarnos en la vida de las personas. Algunos deben ser amonestados, sí, pero algunos, como dije, requieren aliento, hermanos, requieren aliento, requieren ser animados, porque la vida es difícil, la vida es muy difícil. Alentar a los de poco ánimo. Y esto es muy importante, porque a veces a algunos temperamentos nos cuesta ser pacientes con las personas que son muy desanimadas. Y siempre pareciera que tienen problemas, y siempre pareciera que se están quejando. Pero el problema no lo tiene él, lo tengo yo también. Porque Dios justamente me llamó a animar a los de poco ánimo. Es tan interesante esa palabra que es utilizada también en Romanos 5:6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. Nosotros teníamos tal debilidad, que era imposible que llegáramos a Dios. Tal debilidad que Él tuvo que venir y estar con nosotros y en lugar de nosotros. Cristo mostró la mayor compenetración con alguien que tomó nuestra debilidad y tomó nuestro lugar. Somos llamados a eso, a que esas personas de poco ánimo, la palabra ahí es como un alma pequeña, un alma marchita, un alma que tiene necesidad de ser nutrida. Y nosotros somos llamados a nutrirlas. Alentar a los de poco ánimo a menudo es difícil, parece difícil, hermanos. Sin embargo, Dios nos está llamando porque Él mismo lo hizo con nosotros. Nosotros no estamos haciendo nada diferente a lo que el Señor hace todo el tiempo con nosotros. Y esa gracia que recibimos, de gracia debemos entregarla. También las personas que requieren ser sostenidas las vamos a encontrar. Algunos en la iglesia están tan débiles, hermanos. Necesitan tanto porque es difícil la vida. A veces personas están sumergidas y llevadas de un viento hacia otro viento en el mar, en las tempestades de la vida. Y hay personas que necesitan que sean acompañadas ahí, sumergidas en el agua, hasta que esa persona aprenda a flotar.
Y que luego que aprende a flotar, aprenda a nadar. Pero hay personas que necesitan tener a alguien frente a frente todo el tiempo. Todo el tiempo. A veces los vemos con nuestros propios hijos. Hay algunos hijos que son muy activos solos, pero hay otros que necesitan muchísima ayuda. Nuestros hermanos también muchas veces necesitan ayuda y no son menos que nosotros. Son parte de nuestra familia. En la familia hay personas muy fuertes y hay personas débiles. Hay personas que necesitan muchísima ayuda y hay otros que no, que caminan solos. Pero todos son nuestra familia y debemos cuidarlos. Pero finalmente, sea como sea la persona, con todos tenemos que ser pacientes. Pacientes. ¿Dónde estarías tú hoy si Dios no hubiera sido paciente contigo? ¿Dónde estaría yo si el Señor no fuera paciente hoy conmigo? ¿Dónde voy a estar mañana si mañana Dios no fuera paciente conmigo? Por eso sea un rebelde, sea una persona que necesita aliento, sea una persona que necesita ser sostenida, el Señor me está llamando a estar ahí presente con Él, a involucrarme en su vida, esperando que el crecimiento lo dé el Señor. Por eso Pablo dijo cosas como esta, Hechos 20 al 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él era muy consciente de que Dios, cierto, es el que da el crecimiento. Él dijo en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, Dios da el crecimiento. Pablo fue el que dijo eso. Sin embargo, a pesar que él sabía que Dios da el crecimiento, ¿qué hizo él con este pueblo? Por 3 años, de día y de noche, no ha cesado de amonestar con lágrimas. ¿Por qué Pablo lloraría por gente que recién conoció? Porque él entendió lo que este texto nos ha hecho entender. Que las personas que tenemos al lado son esa relación especial dada por Dios, la cual Dios me dio para yo involucrarme con amor, con paciencia, con sabiduría, con conocimiento en la vida de ellos. En conclusión, quiero leer Gálatas 6:1. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Santiago, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa, hermanos, sepa usted, sepa, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecado. Hay una frase que me gusta mucho de David Powlison, un consejero bíblico, hablando de este texto de 1 Tesalonicenses 5:14, dice, estamos llamados a ampliar nuestra visión, a trabajar fuera de nuestra zona de confort. Un martillo cree que todo es un clavo, eso que les gusta exhortar, ¿no? Piensan que todos son clavos, ¡pa! Un bibliazo. Una manta, una cobija, trata a todos como si estuvieran temblando. ¡Ay, pobrecito! Todos necesitan así. Pobrecito. Una silla de ruedas piensa que todo el mundo necesita un ascensor. Pero la sabiduría, sobre todo en consejería bíblica, ve a las personas por lo que son y da lo que se necesita. Hermanos, animémonos a crecer en el cuidado los unos por los otros. Que el Señor nos guíe a eso. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, yo he fallado en esto. Señor, yo he fallado. Y es por eso que en esta mañana me presento delante de ti junto con nuestros hermanos, Señor, para que cada uno, de acuerdo a lo que haya hecho, Señor, también reconozca cómo hemos quizás levantado excusas, Señor, para involucrarnos en la vida de otros. A veces parecen buenas excusas, Señor, más delante de ti, frente a la verdad de tu palabra, Señor, todas nuestras excusas caen al piso. Señor, porque tú nos amaste, tú nos llamaste, tú nos salvaste. Tú nos compraste a precio de sangre, tú nos pusiste en tu pueblo, Señor. Tú nos regalaste esta iglesia, tú nos regalaste esta familia, Señor.
Ayúdanos a ser conscientes de eso, Señor. A cuidarla, amarla, animar la unidad, el amor, la restauración, el sostenernos, el exhortarnos con amor. Señor, ayúdanos para que esta iglesia siga siendo transformada cada día más a la imagen de Jesucristo nuestro Señor y que pueda resplandecer como luminaria en el mundo y ser un ejemplo, Señor, de esa gracia y esa sabiduría aplicada en la vida. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.